Listo, continuamos aquí con la última jornada del 27º Foro de Estudiantes de Filosofía con la ponencia de Santiago Castro Bedoya de la Universidad de Antioquia titulada Del sodomita al marica, comprender la experiencia homosexual desde la reflexividad. Bien, pues Santiago, puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero, darle las gracias a Versiones pues, por permitir este escenario y para no demorarme mucho, voy a empezar con la lectura. Como dijo José, de lo que voy a hablarles es del sodomita al marica y es un intento de comprensión de la experiencia homosexual desde la reflexividad. Aunque los conceptos parecieran limitar, pues plantean fronteras o límites entre uno y otro, no en términos de exclusión o rechazo, sino de diferenciación, lo que a continuación pretendo mostrar es cómo algunos conceptos que sirven de categorías o lugares identitarios posibilitan romper con las fronteras de lo tradicionalmente preconcebido. ¿Qué implica ser homosexual en una sociedad estructuralmente heteronormativa? ¿Cómo se han concebido históricamente las prácticas homoeróticas? ¿Cuál es la labor de la academia frente a dichas maneras en las que podemos presentarnos en el mundo, caracterizadas por disentir de la heteronorma? ¿Cómo la academia puede abordar dichas experiencias de vida sin incurrir en una colonización de la experiencia homosexual? Estas son algunas de las preguntas que giran en torno de lo que pretendo abordar a continuación y de las cuales espero dar unas primeras pistas para responderlas. Esto se hilará a partir de tres momentos, partiendo además del reconocimiento de la necesidad de un trabajo interdisciplinar para una mejor comprensión del mundo. Primer momento, champiñones en el jardín, homosexualidad y heteronormatividad. Bien decía el filósofo español Paco Vidarte que las intenciones detrás de investigar el origen de la homosexualidad, más no el de la heterosexualidad, radican en el interés de saber por qué les crecieron champiñones en el jardín. Las personas homosexuales han representado históricamente eso para la sociedad. Champiñones que irrumpen con la armonía de un jardín perfectamente podado, cuidado y vigilado, los cuales deben ser arrancados de raíz. Desde que la homosexualidad se concibió como algo que hace parte de una dimensión identitaria de algunas personas, la ciencia se ha preocupado por entender cómo funciona, de dónde viene, qué la produce y qué provoca. Esta preocupación no es más que el deseo de entender de dónde surge para así poder evitarla, cómo funciona para saber cómo corregirla, qué provoca para saber a qué debe anticiparse la ciencia. Este escenario es posible en un contexto social profundamente influenciado y guiado por la heteronormatividad. La heterosexualidad se ha posicionado como la norma y lo normal, lo legítimo y lo sano, pues ha sido funcional para el patriarcado en cuanto que posibilita el mantenimiento de roles de género en los cuales los hombres son concebidos como lo trascendente, lo uno, lo mismo, lo creador del mundo, permitiéndoles desplazarse ontológica y físicamente por el mundo según sus deseos y posibilidades, mientras las mujeres son concebidas como lo inmanente, lo otro, lo limitado, privándoles de las posibilidades que los hombres poseen, relegándolos a lo doméstico, confinado y condicionado. Asimismo, la heterosexualidad permite presuponer que los hombres y las mujeres se corresponden el uno al otro de manera natural, es decir, que hay una inclinación natural a sentir atracción el uno por el otro, sin dejar espacio para otros relacionamientos de este tipo. De la mano de esto, la heterosexualidad ha servido para asentar la idea de que el único rol de la mujer en la sociedad es el de mantenimiento de la familia, haciendo uso de la reproducción de la especie y el posterior cuidado de esta. De ahí que Monique Wittig haya llamado a esta obligación de reproducción el sistema sobre el que se funda económicamente la heterosexualidad. A partir de todo esto, y en aras de mantener vigente la heterosexualidad, esta se ha concebido no solo como una orientación o inclinación sexoafectiva, sino también como lo deseable y obligatorio. Aunque muchas autoras y autores han escrito sobre lo que entienden por heterosexualidad obligatoria, me apoyo en el modo en el que lo describió el historiador Pablo Bedoya, el cual dice que es, y cito, una fuente de producción de fronteras que ha dado forma a los límites de la normalidad y hace que las vidas de los sujetos que los cruzan tengan menor importancia y sean objetos de violencia, como ocurre con quienes no se ajustan a los patrones morales mayoritarios o como sucede con los hombres y mujeres que sienten deseos eróticos y afectivos por las personas de su mismo sexo, género. Fin de la cita.
De allí puede extraerse una de las principales características de la heterosexualidad concebida como la norma y lo normal, pues implica considerar a los sujetos que se hallan fuera de cualquier régimen heterosexual como mera abyección, como lo ilegítimo, enfermo y desviado. Esto tiene implicaciones que pueden identificarse a nivel tanto personal como social y estructural. Como lo menciona Bedoya, la heterosexualidad obligatoria produce unas fronteras, las cuales separan el mundo del afuera, lo mismo del abyecto. Las implicaciones que esto tiene es que las personas que habitan el afuera se ven expuestas a una mayor vulnerabilidad y violencia. Esto se traduce en violencias de tipo físico, moral, simbólico y estructural. Aunque podemos encontrar tanto hombres como mujeres habitando el afuera de la heterosexualidad, enfocaré mi atención en la experiencia de los hombres que disienten de la heteronorma, es decir, de la heterosexualidad concebida como la única forma posible de relacionarse amorosa, afectiva y sexualmente, siguiendo lo planteado por Bedoya. Aunque podría asumirse de primera impresión que me refiero a los hombres gays, es menester hacer una breve recapitulación histórica del carácter nominal de la experiencia homoerótica de los hombres que han habitado el afuera de la heterosexualidad. Segundo momento. Sodomitas, homosexuales y maricas. Carácter nominal e identidad política. Aunque anteriormente resalté que en la actualidad salirse de las fronteras de la heteronorma puede conllevar una serie de violencias y condiciones particulares de vida, esto no se ha presentado de la misma manera históricamente. Veamos. Lo primero que es necesario destacar es que las relaciones homoeróticas se han visto permeadas por la regulación de los binarios planteados en el sistema patriarcal, los cuales determinan qué roles deben ocupar tanto los hombres como las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluido el sexual. Así, se contemplan las interacciones homoeróticas como el encuentro sexual entre un penetrador activo y un penetrado pasivo. El primero debe caracterizarse por ser dominante, masculino y macho. El segundo debe caracterizarse por ser sumiso y femenino. Son cuerpos masculinizados y feminizados, pese a que pudiera creerse que por tratarse de dos hombres se da una absoluta masculinización. Esto lo que devela es que incluso viviendo afuera de la heterosexualidad puede replicarse binarios patriarcales. Aunque no siempre se ha hablado de homosexualidad, sí se tiene registro de que las prácticas homoeróticas han estado presentes en todas las sociedades a lo largo de la historia. Sin embargo, su aceptación, rechazo o estigmatización han cambiado. Por ejemplo, en la Grecia antigua, aunque podría decirse que no eran mal vistas las prácticas homoeróticas, sí se encontraban regidas por la concepción de que un rol sexual era digno de honor, mientras que el otro era repudiado. Javier Sáez y Cejo Carrascosa muestran que en la Grecia antigua era mal vista la pasividad en los hombres adultos, pues era el rol sexual asignado para los más jóvenes y los que tuvieran menor estatus social. Por el contrario, el rol activo podían ejercerlo aquellos hombres mayores que tuvieran reconocimiento y estatus social. Esto no dista mucho de la situación actual, donde aquel hombre que sea pasivo en el acto sexual es visto con cierto desprecio e inferioridad, mientras que el activo es reconocido con cierto respeto. Hasta este punto podríamos denominar estas interacciones como actos homoeróticos, pues no es hasta que Sodoma entra en el mapa que se da un giro en la concepción de estos actos. La reconocida historia sobre Sodoma y Gomorra, relatada en el Génesis de la Biblia, se ha prestado para diferentes y cuestionables interpretaciones. El historiador Walter Bustamante recogió algunas de ellas, las más importantes. Cito: el pasaje bíblico cuenta que los hombres de Sodoma le pidieron a Lot que les entregara a los forasteros que había en su casa para abusar de ellos, pero Lot les propuso darles a una de sus hijas para proteger a los forasteros. Por este hecho, Sodoma fue destruida. Una interpretación afirma que el pecado de los hombres de Sodoma fue faltar a la buena acogida que se le debe dar a los forasteros, ley de la hospitalidad, porque esta es importante en la tradición de los pueblos del Antiguo Testamento. La otra interpretación que le ha dado nombre a la sodomía es que en efecto el pecado de los hombres de Sodoma fue pedir a los forasteros para tener relaciones sexuales con ellos, lo cual acarreó la destrucción de la ciudad. Fin de la cita. Como menciona Bustamante, es a partir de esta última interpretación que surge la categoría sodomía, la cual, además de referirse a las personas con inclinación u orientación homosexual, implica una connotación negativa. El primero en hacer uso de sodomía o pecado de Sodoma con esta connotación fue San Agustín, para referirse al sexo anal entre hombres. Hasta este punto de la historia, con la categoría sodomía, seguía aludiéndose al acto, es decir, la penetración anal, no a la persona.
Pero entre los siglos XVII y XVIII esto da un giro, pues ya la atención no se centra en el mero acto, sino en la persona que lo comete. Nace la homosexualidad. Michel Foucault, entre otros autores, le dio un año exacto al nacimiento de la homosexualidad, 1869. Foucault dice, refiriéndose a un famoso artículo publicado en 1870, que, cito, la categoría psicológica, psiquiátrica, médica de la homosexualidad se constituyó el día en que se la caracterizó no tanto por ser un tipo de relaciones sexuales como por cierta cualidad de la sensibilidad sexual, determinada manera de invertir en sí lo masculino y lo femenino. Fin de la cita. Este giro se debe a que para ese momento se le da paso de la religión a la medicina. Siguiendo a Bustamante, lo que se veía antes bajo el lente de la religión se ve ahora tras el velo del saber médico. La medicina es la nueva religión y el médico el nuevo sacerdote. En este intento de patologizar la homosexualidad, ya no concebida solo como un pecado, sino como una patología y posteriormente como un crimen, se pasa de hablar de prácticas o actos homoeróticos a una predisposición de los sujetos a realizarla, es decir, nace el homosexual. Sin embargo, para finales del siglo XIX, la apropiación de la identidad empezó a cobrar fuerza, pues muchos sujetos intentaban liberarse del ojo médico clínico y resignificar el habitar afuera de la heterosexualidad. Es así como nace la categoría gay. Las personas que se autorreconocían como gays iniciaron un movimiento de liberación, en el cual exigían su reconocimiento como personas con iguales derechos que los heterosexuales y el rechazo a los tratamientos médicos, castigos penales, estigmatización y vulneración de derechos en virtud de su orientación sexoafectiva. Sobre este tránsito de una categoría a otra, mostrándose una con claros objetivos políticos de reconocimiento y emancipación, dice el historiador Guillermo Correa que, cito, si el hombre homosexual era un individuo construido con los atributos que lo social le desplazaba, el gay es un sujeto que resignifica dichas atribuciones para transformarlas, y en tal sentido se construye a base de tensiones, negociaciones y negaciones con lo representado. Por esto, mientras el homosexual reposaba en la mímesis de lo heterosexual o en los bajos fondos para protegerse, en la expulsión de lo social, el gay, entre movilizaciones, argumentos y peleas, logra fracturar la membrana social y configurar su propio espacio, construye sus territorios, recrea el lenguaje, resignifica sus relaciones, reconfigura nuevas imágenes de representación, descubre y se apropia de nuevas definiciones e identidades, y termina recreando un circuito hecho con las mismas propiedades de lo social, hasta terminar pulsando por su separación, ya no en el subsuelo, sino en su propio centro. Fin de la cita. Ahora bien, cada categoría identitaria se llena de sentido en cuanto se inscribe en un contexto sociocultural en específico. Las maneras en las que vivimos nuestra sexualidad se ven condicionadas a partir del entrecruzamiento de categorías sociales como la raza, la clase social, el sexo, el género y las demás categorías vigentes en cada contexto. Algo que podría denominarse hegemonía cultural y con lo cual me refiero al intento de universalización de unas experiencias en particular, invisibilizando otras, ha posicionado al homosexual blanco, clase media alta y habitante del norte global como lo hegemónico. Las demás experiencias pasan al anonimato. Así, lo decible sobre la homosexualidad se centra en el sujeto hegemónico, lo que posibilita una colonización de la experiencia homosexual. Siguiendo a María Lugones, que dice que la denominación categorial construye lo que nomina, considero imprescindible el abordaje de las experiencias que habitan el afuera de la heterosexualidad, pero que se inscriben en otros contextos diferentes al hegemónico anteriormente mencionado. Para el caso de los homosexuales hispanohablantes, podríamos intuir que la categoría identitaria más empleada es marica o maricón. Al igual que otras categorías como queer, marica es una categoría que surge a partir de la resignificación, pues es comúnmente empleada en un sentido peyorativo e insultante, la cual es reapropiada con doble sentido. El primero es que el autorreconocimiento como marica le quita fuerza al sentido peyorativo e insultante del que la usa con esa intención, desarmando el insulto. El segundo es la posibilidad de inscribir su experiencia en una categoría que contempla un contexto diferente al hegemónico, es decir, permite el reconocimiento de otras formas de vivir fuera de la heterosexualidad diferentes a las del gay. Edgar Solís, que hace parte del movimiento Maricas Bolivia, dice, abro comillas, la palabra gay, además de estar escrita en inglés,
representa a ciertos estereotipos que excluyen a los maricas bolivianos, ya que aglutina una determinada hegemonía corporal, de clase y blanca, que no se adapta a la estructura social del país. Cierro comillas. Además, hace mención del segundo sentido de la reapropiación del término marica anteriormente mencionado. Dice, abro comillas, resignificar la palabra marica y asumirlo políticamente viene a desmoronar ese aparato lingüístico que usa el homofóbico para desplazar, violentar y asesinar. Asumimos lo afeminado, femenino, sodomita, para posicionar nuestras corporalidades y sexualidades. Cierro comillas. La categoría marica visibiliza las fronteras que hay entre las experiencias de los gays y los maricas, pues las violencias padecidas por estos últimos están atravesadas por su posición socioeconómica desfavorecida, el nivel de escolarización, el color de la piel, la contextura corporal e incluso se ven reforzadas por un contexto de conflicto social armado como el colombiano. Ahora bien, no se trata ni de generalizar ambas experiencias, ni de jerarquizarlas o invalidar alguna, sino de mostrar las diferencias tan significativas que hay entre dos categorías que superficialmente parecen referirse a lo mismo. Esto, más que intentar ser una separación entre homosexuales, lo que pretende es situar cada categoría política e identitaria. Tercer momento, del carácter nominal a la comprensión de la experiencia. Desde la academia se han hecho esfuerzos para comprender, conceptualizar y explicar la experiencia homosexual. Sin embargo, dicha conceptualización se lleva a cabo sin la contrastación con el sujeto que intenta conceptualizarse. Esto se debe a que se parte de lo que el investigador desea observar y conceptualizar, más en un sentido de reafirmación, que desde lo que el objeto sujeto observado es en sí mismo, lo que crea una ruptura entre el mundo teórico y el mundo práctico, entre lo que es y lo que es nombrado. El presupuesto de esta ruptura parte de al menos dos razones. La primera es que no es posible desligar al investigador de sus sesgos, parcialidades, formación y condiciones de observabilidad, es decir, las condiciones que permean su manera de observar. Esto conduce a que lo observado y el intento de descripción estén limitados por sus propias parcialidades. La segunda razón es que el mundo no se da de manera estática y rígida, sino que está constantemente transformándose. Sobre esta segunda razón, la antropóloga Rosana Guber dice que los actores no siguen las reglas, sino que las actualizan, y al hacerlo interpretan la realidad social y crean los contextos en los cuales los hechos cobran sentido. A lo que también añade, abro comillas, las descripciones y afirmaciones sobre la realidad no solo informan sobre ella, la constituyen. Esto significa que el código no es informativo ni externo a la situación, sino que es eminentemente práctico y constitutivo. Cierro comillas. A partir de la suposición de que la conceptualización y categorización puede ser algo acabado y logrado, implica además la omisión de las transformaciones que pueden darse posteriormente, incluso a partir de ese mismo intento de categorización. Para no caer en estos problemas a la hora de conceptualizar y categorizar, la sociología se ha servido de la noción de reflexividad. Rosana Guber entiende la reflexividad como el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente, sentido común, teoría, modelos explicativos, y la de los actores o sujetos objetos de investigación. Esto es, el proceso mediante el cual tanto el investigador como el concepto son interpelados por el objeto sujeto de investigación al contrastarse con lo que es en sí mismo, permitiendo una reciprocidad a la hora de dotar de sentido el concepto. Sobre esta misma cuestión, el sociólogo Anthony Giddens dice, cito, los sujetos son reflexivos en tanto animales portadores de conceptos, capaces de volverse sobre sí y monitorear sus propias acciones. La ciencia social es reflexiva en el sentido de que el conocimiento que genera se reintroduce en la realidad que ella describe. Finalmente, puede decirse que la sociedad es reflexiva en la medida en que implica la capacidad de controlar y programar su propio desarrollo. Fin de la cita. Cuando reconocemos la importancia de la interpelación a partir de la contrastación, nos inclinamos, al igual que Bourdieu, a considerar la filosofía como una ciencia social, lo que permite concebirla como un área del conocimiento que edifica teóricamente a partir de lo que observa y que construye lo que observa a partir de la teoría. Esta es la antesala para comprender que la labor de la teoría,
al menos en el sentido en el que ha sido elaborada en esta presentación, es permitir la descripción por medio de la conceptualización, lo más precisa posible, pero sin dejar a un lado que tanto los contextos como los sujetos y sus formas de vivir y habitar el mundo son cambiantes y diversos. Así, es tarea de los investigadores reconocer que pretender abarcar todas las formas de encarnar una experiencia común, como la de habitar el afuera de la heterosexualidad, en una única categoría o en unas categorías preconcebidas, es desconocer la gama de lugares identitarios que pueden encontrarse en cada región, donde los contextos socioculturales pueden tener diferencias significativas. Aunque ya se mostró las limitaciones que puede presentar la categoría gay a la hora de intentar abarcar la experiencia de los maricas, no significa que la categoría marica sea una categoría acabada y suficiente, pues esta podría servir solo como paraguas, ya que pese a que hay personas que encuentran suficiente reconocimiento en esta categoría, nada más en Colombia podemos encontrar otros lugares identitarios respecto a la orientación sexual de hombres diferente a la heterosexual, como lo son cacorro, cigarrón, minero, sopita y posiblemente muchos otros. Teorizar alrededor de una experiencia para la cual ni siquiera se contempla el contexto y la categoría o lugar identitario del cuerpo que encarna dicha experiencia es desconocer parte de la experiencia en sí, además de que el sujeto de investigación no va a lograr un reconocimiento en lo que se dice sobre su propia experiencia o sobre sí. La interpelación por parte de los sujetos de investigación acerca de sus maneras de categorizar su experiencia es lo primero que un investigador debe contemplar a la hora de tratar de entender dicha experiencia o forma de ser y aparecer en sociedad. Ahora, no significa que todos los investigadores puedan y deban tener conocimiento de todas las categorías identitarias de las que se hagan uso para abordar una experiencia como la del hombre que habita afuera de la heterosexualidad. Pero en ese proceso de reflexividad es que debe reconocerse y emplearse la nueva categoría que le es develada, pues sin esta lo que pretende teorizar y conceptualizar no es lo que en realidad el sujeto es o vive, sino lo que el investigador pretende que sea. Es decir, si no se hace uso de la reflexividad, el investigador, tal y como dice Rosana Guber, abro comillas, puede forzar los datos para adaptarlos a sus modelos clasificatorios y explicativos o en realidad escuchar más de lo que cree que oye. Cierro comillas. Eso sería todo, entonces quedo abierto a las dudas que puedan tener. Listo, Santiago, muchas gracias por tu ponencia. Para aquellos que quieran participar, pueden alzar la mano y se les da el permiso pues para usar el micrófono. Ahí ya vi que alguien le voy a permitir hablar. Listo, Santiago Santarrega, puedes hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Se te escucha como muy raro, pero vuelvo a hablar. Hola, hola. ¿Me ¿Se escuchan bien? escucha? Yo lo escucho bien. Sí, sí. Listo. Muchas gracias, Santiago. Tengo una pregunta y es, bueno, más bien como sobre la localización, y es por qué usar la palabra marica y no, por ejemplo, la palabra cacorro o la palabra cigarrón, que refiere a algo de alguna manera como más cercano y localizado, y a la vez como también refiere de alguna manera a algo más peyorativo que la palabra marica, que de alguna manera ya has explicado. Muchas gracias por la ponencia. Listo. Gracias por la pregunta. Empecemos porque podría utilizarse cualquier categoría. Justamente lo que pretendo mostrar con la lectura es que no debería de posicionarse una categoría como la única posible o la que abarca todas las experiencias, eh, porque eso acudiría más a una universalización. Sin embargo, algo que me parece importante resaltar es que sí hay categorías que sirven como generalización. Un investigador debe permitirse cuestionarse realmente hasta qué punto acude a categorías de generalización para comprender una experiencia
Pero en ese sentido, no es tan mal utilizar una categoría que, como lo mencioné, es como una categoría paraguas. Por ejemplo, la categoría gay sirve de paraguas para, digamos que reunir al menos en la generalidad un montón de experiencias de vida. Marica sirve para otro, como otro paraguas. Y en ese sentido, tanto marica como cacorro o cigarrón, como los mencionaste como ejemplos, podrían servir. ¿Yo por qué hago uso de la palabra marica específicamente? Porque como menciono, la intención es hacer como un contexto general de el modo en el que, o uno de los lugares identitarios en el que se inscriben hombres que se hallan en el afuera de la heterosexualidad en un contexto hispanohablante. Por ejemplo, países como España se hace mucho uso, tanto en el sentido peyorativo como también de resignificación y categoría identitaria y política, de la categoría marica. De hecho, también hay varios pensadores que han escrito y han cuestionado también el uso de la categoría gay y se recogen más en lo marica. Entonces, en ese intento de hacerlo en un sentido, categoría paraguas e incluir tanto las reflexiones que se dan desde Latinoamérica como las que se dan en España, es que utilizo esa categoría de marica, pero lo que justamente pretendo mostrar, vuelvo y digo, es que no debería de posicionarse una categoría como la única y llegar a pretender que esa categoría es suficiente como para explicar todas las categorías. Y eso es algo que de lo que en el uso cotidiano podríamos servirnos para generalizar, pero un investigador sí debe ser muy cuidadoso con ese abordaje conceptual. Listo. Muchas gracias a Santiago que preguntó y pues por la pregunta. Bueno, más preguntas que quieran hacer. Ah, Steven Andrés Acosta, ya le doy el permiso para hablar. Espérate que se me perdió Steven Andrés. Permitido hablar. Steven Andrés, ahí te activé el micrófono para hablar. Sí, ibas a Y hacer una pregunta. bueno, ahí se me escucha bien. Sí, sí. Ah, Sí. bueno, listo. No, lo primero es agradecerle a Santiago por la ponencia. Estuvo muy buena, muy interesante el tema. Yo tengo como algo que quisiera presentarle a Santiago para ver cómo lo interpreta él, ¿cierto? No lo tengo muy desarrollado, entonces voy a tratar de presentarlo de la manera más clara posible, porque me gustaría ver cómo lo interpreta él a la luz como de esta concepción, por ejemplo, de lo marica también como una reivindicación. Y digamos con lo que nos exponía al principio de cómo hay una feminización de un conjunto de individuos, ¿cierto? Que son sodomizados y entonces ahí hay también como eh, una posibilidad para ejercer violencia sobre ellos. Entonces comienzo. Hay una ponencia de la profesora Lili García del Aula Abierta, quizás la hayas visto, que se llama, pues, hace una relación ella entre marxismo y feminismo, y en esta aula abierta, Lili plantea como que hoy por hoy atendemos a una sociedad sumamente feminizada, ¿cierto? Y sumamente feminizada en términos de que los valores que se han impuesto en la sociedad son precisamente los valores de la pasividad. Todo esto que vos nos describías cuando exponías la parte pues, de Foucault, que él, digamos, reflexiona sobre estos temas en la historia de la sexualidad y entonces nos empieza a mostrar cómo hay una perspectiva de la actividad y una perspectiva de la pasividad, entonces cómo esa pasividad está mal vista, etcétera. Pero lo que yo te quiero preguntar es cómo interpretas tú este asunto de la feminización del mundo en la sociedad contemporánea a la luz, por ejemplo, de una erotización que solamente sea en términos de la feminización. A ver si me hago entender. Hoy por hoy pareciera que lo único que tiene la posibilidad de ser categorizado como erótico es aquello que está al lado de lo femenino. Tanto es así que muchos hombres para poder erotizarse tienen que recurrir a una feminización de su propio cuerpo. Esto nos genera pues como una disyuntiva porque uno se pregunta, uno puede llegar a pensar, claro, eso se da en virtud de que la masculinidad no permite su propia erotización y al mismo tiempo ejerce una violencia sobre lo que es feminizado. Pero acá entonces a mí me gustaría ver cómo ves esto de la imposibilidad de la erotización de lo masculino y quizás
toda esa violencia que se ejerce sobre lo femenino, como esa imposibilidad que tiene lo masculino para erotizarse. Entonces decir, claro, usted me robó el lugar erótico que, por ejemplo, en los griegos sí tenía lugar, luego yo voy a ejercer una violencia sobre usted por haberme arrebatado ese lugar, ¿cierto? Bueno, sé que quizás no fue muy claro, como digo, no lo tengo muy desarrollado, pero me parece que de pronto Santiago puede llegar a entenderlo. Listo. Espero no extenderme mucho porque es un tema que puede ser muy amplio. No he podido ver todavía la presentación que hizo Lili, sin embargo, más o menos sé por dónde va la discusión. Desde mi modo de ver la situación, puede tener otras vertientes, pero desde mi modo de verlo, hay una feminización de algunos hombres en el sentido en el que se siguen reproduciendo esos roles y esos estereotipos en ciertos sujetos, por ejemplo, que en este caso cumplen ciertos roles sexuales. Es lo que trataba de mostrar a la hora de mencionar lo del rol pasivo y el rol activo. No es casualidad, no es algo completamente arbitrario, sino que lo veo más como una convención, que justamente los hombres que cumplen el rol pasivo en las relaciones sexuales homosexuales sean los que son feminizados tanto por decisión, justamente pienso lo mismo que mencionaste, en ese intento de erotizarse se ve la necesidad de feminizarse porque solamente, o sea, la condición actual, bueno, no solamente actual, desde hace mucho tiempo viene así, pero ya me parece mucho más evidente, muestra cómo solamente lo feminizado es erotizado y feminizado en el sentido también de que debe de cumplir con ciertas características físicas, no solamente implica que se le relega a la pasividad ontológica y de acción en el mundo, sino que lo feminizado debe de cumplir con roles de que debe de verse muy impoluto, perfecto, delicado, sumiso, frágil. Y justamente se le exige, por ejemplo, al rol pasivo que cumpla con esas características de feminización. Y al mismo tiempo, en ese rechazo a la feminización que se da, es que las personas que cumplen ese rol pasivo es que se ven eh, vistas como incluso discriminadas dentro del mismo círculo de relacionamiento homosexual, o sea, se ve visto al pasivo como un inferior. Pero también pasa que los pasivos, por voluntad, podríamos decir, deciden acudir a esos rasgos de la feminización justamente para esa erotización. Me parece también, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, que hay como cierto rechazo de lo masculino, de los hombres que cumplen ese rol de lo masculino, a lo femenino, en cuanto que es como me robaste mi lugar también de erotización. Y de hecho ahí es que se dan como esas concepciones de odio hacia lo femenino, hacia lo pasivo. Y siento que algo que hay, por ejemplo, en común, y que alguna vez lo hablamos y se puede encontrar, por ejemplo, incluso en Beauvoir, como en otros y otras pensadoras, es que algo que, por ejemplo, comparten tanto, o sea, los sujetos feminizados como los hombres pasivos en este caso, como las mujeres, lo que tienen en común es como que se les ve como sujetos penetrables, como la posibilidad de penetración tiene tanto peso a la hora de concebir a un cuerpo como cuerpo feminizado, feminizado en el sentido en que debe cumplir con estos roles físicos, roles en las relaciones sexuales, roles en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, pero también que les limitan y les condicionan sus modos de moverse en el mundo. Entonces, digamos que en ese sentido es que logro ver como una feminización en los hombres homosexuales, sobre todo en estos casos que me parece como más patentes de los roles sexuales y en general las formas de vivir la sexualidad. No sé si sea claro con eso. Bueno, quien tenga más preguntas sabe que puede levantar la mano o escribirla por el chat.
Mm, Bueno, veo que no hay más preguntas para Santiago. Por lo tanto, te doy gracias pues por la ponencia, muy buena. Y bueno, quedarían faltando 10 minutos para la próxima presentación, que es la de Daniela Chaparro de la Universidad Industrial de Santander. Veo que ella está conectada. Eh, no hay ningún problema si empezamos antes, si se empieza antes o que, bueno, espera, voy a terminar aquí. Hasta luego, Santiago, muchas gracias. Ahí me disculpes ahí con la logística y la moderación. Estoy, Tranquilo, gracias a ustedes por generar este Ujú, espacio. listo. Eh, bueno, voy aquí a terminar la grabación.